Bienvenida, doctora. Muchísimas Gracias. por esta invitación y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, por escuchar la plática. Y bueno, el hipotiroidismo congénito saben que es una patología o es la patología endocrina más frecuente en pediatría. Por eso es importante hablar de ella y sobre todo por su importancia a nivel de los trastornos que ocasiona si no se da tratamiento a los pacientes, ¿verdad? Es la causa número 1 de retraso psicomotor prevenible, por lo tanto es sumamente importante revisar el tema. La definición es una condición que inicia en la etapa fetal o al nacer, ¿verdad? Que resulta en la disminución de hormonas tiroideas, ¿verdad? De su actividad biológica a nivel tisular, ya sea porque no se producen, porque no hay resistencia a su acción en el tejido periférico, o bien por una alteración en el transporte o en su formación. Así que de ahí las diferentes causas de hipotiroidismo congénito en los bebés. ¿Por qué hablar de hipotiroidismo? Como les dije, las hormonas tiroideas son indispensables e insustituibles para el desarrollo del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central termina de desarrollarse su mayor parte a los 3 años de edad. Es por eso sumamente importante vigilar a los pacientes estos primeros años para evitar precisamente el retraso psicomotor. Ahí dice que hay una ventana de oportunidad con el tratamiento para evitar el daño neurológico por el hipotiroidismo congénito, que se limita a los primeros 15 a 20 días de vida. Es por eso que todas las normas dicen, no te puedes pasar, o sea, tienes que empezar el tratamiento a los 15 días de vida. No depende realmente tanto de nosotros, ¿verdad? Sino depende de todo el proceso del tamizaje y todo esto en México. Pero es sumamente importante y entre más temprano nosotros instauremos el tratamiento, obviamente los niños tienen menos problemas, menos retraso psicomotor. Y bueno, hablando de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, vemos aquí que el hipotiroidismo lo podemos clasificar en primario, secundario y terciario. Esto va a depender de en dónde está la alteración. Le llamamos primario cuando la alteración está a nivel de la glándula tiroidea, le llamamos secundario cuando está a nivel de la glándula hipoficiaria y le llamamos terciario cuando el problema está a nivel hipotalámico. El más frecuente por mucho es el hipotiroidismo primario, que ahorita ya vamos a ver. Y bueno, aquí está otro esquema y como les comento, el primario es el más frecuente por mucho. Hay varias revisiones en México y en teoría el 57 o más del 50% de los pacientes tienen un hipotiroidismo primario. De acuerdo a la localización, ¿verdad? Podemos clasificar al hipotiroidismo en primario, como ya les dije, cuando el problema está en la glándula, periférico cuando hay una resistencia a hormonas tiroideas, es decir, el receptor de los tejidos está alterado y aunque haya hormona no puede actuar en las células por problemas del receptor. O bien a nivel central cuando el problema está a nivel hipoficiario o a nivel hipotalámico, ¿verdad? Y como les digo, en el caso del hipotiroidismo primario, lo podemos dividir en sindrómico. De estos, los que más hemos visto es el síndrome de Pendred, que es una alteración a nivel de la formación de hormonas tiroideas y está acompañado de hipoacusia. Aquí el punto importante es que cualquier paciente que tenga hipotiroidismo hay que hacer un tamiz auditivo para detectar esta alteración. Después tenemos al hipotiroidismo no sindrómico, al que va aislado, ¿verdad? Y este es el más frecuente y está ocasionado tanto por disgenesia como por dishormonogénesis. Lo más frecuente en cuanto a la disgenesia es la ectopia. Entonces, siempre les digo a los muchachos, pregunta de examen, causa de hipotiroidismo congénito, la ectopia o la disgenesia tiroidea, ¿verdad? Y también tenemos otra, dentro de esta clasificación, esto que llamamos nosotros hipotiroidismo congénito transitorio. Son aquellos niños que salen positivos al tamiz, pero que conforme vamos avanzando vamos disminuyendo la hormona tiroidea de acuerdo a los exámenes de laboratorio y resulta que antes de los 3 años, pues ese hipotiroidismo desaparece, es transitorio. Y esto generalmente se da pues, por anticuerpos maternos que también bloquean la acción de la hormona tiroidea en el bebé y finalmente cuando el organismo desecha esos anticuerpos maternos, el hipotiroidismo desaparece, ¿verdad? También puede ser por medicamentos, por problemas con el exceso o el déficit de yodo en la madre. Entonces, el más frecuente es el hipotiroidismo primario, la disgenesia y la ectopia. En México, como les comento, la última revisión dice que el 57% de los pacientes que detectamos con hipotiroidismo tienen un hipotiroidismo primario congénito, no sindrómico, que se debe a una ectopia
¿verdad? Que es un tipo de disgenesia. Y bueno, también el hipotiroidismo puede acompañar algunos síndromes, el que más conocemos es el síndrome de Down, pero también puede acompañar al de Williams y al CACH22Q, que son como los más frecuentes. Yo creo que de todos estos, pues obviamente el más frecuente y el que yo creo que a todos nos ha tocado es el síndrome de Down. Y bueno, en cuanto a la duración, como les comentaba, se clasifica en transitorio o bien permanente. La prevalencia, la verdad, hay muchas revisiones sobre prevalencia y hay muchos rangos. Se estima que esta patología, la incidencia es de 1 en cada 1.200 hasta 5.000 recién nacidos. La última revisión que hay en el Hospital Infantil de México dice que nosotros tenemos un caso por cada 1.373 niños, ¿verdad? También Victoria estaba haciendo un estudio sobre eso, ¿verdad? Más o menos tenemos la misma prevalencia entre 1.200, 1.300 aproximadamente. Hombres y mujeres afecta por igual en cuanto al sexo. Y, por ejemplo, Hungría tiene uno en 5.470, de las menos frecuencias que hay reportadas. Y bueno, esta es como la formación de la glándula tiroidea y como el objetivo es ver por qué pasan los problemas. Vemos acá arriba el desarrollo normal de la tiroides y acá el patológico. Entonces, primero, acuérdense que la tiroides tiene que migrar desde la base de la lengua hasta su posición en la parte anterior del cuello, ¿verdad? Entonces, a su paso puede sufrir alteraciones y eso dar las causas de hipotiroidismo congénito. Entonces, digamos que está en la base de la lengua, va migrando hacia la parte anterior del cuello y durante esta migración se van uniendo los lóbulos con el istmo. Entonces, cuando la alteración es aquí, en la base de la lengua, puede ocasionar una agenesia tiroidea. Cuando la alteración es en la migración, que es lo más frecuente, nos da la ectopia tiroidea, ¿verdad? El sitio más frecuente es la base de la lengua. Incluso a veces en la exploración física podemos ver que el paciente tiene una tiroides lingual y a veces lo confunden con tumores y cosas así, pero es frecuente verla. Ahorita les voy a poner una imagen. Una vez que ya la tiroides migró y está en su posición, si no hay proliferación adecuada, vamos a tener una hipoplasia, aunque la glándula sí está en su lugar. Y por último, si la glándula se desarrolló, o sea, migró completamente bien, se formó completamente bien, pero hay una alteración en los pasos desde que se forman las hormonas tiroideas, en cualquier paso, pues ya hay una alteración y a este nivel, digamos que ocasiona lo que nosotros llamamos dishormonogénesis, ¿verdad? Que no se forman las hormonas tiroideas por alguna alteración en el paso en la formación de estas hormonas. Entonces vamos a ver la disgenesia. La tiroides, como les dije, se desarrolla en la cavidad lingual durante la vida embrionaria y puede haber alteraciones desde que migra a la parte anterior del cuerpo. Esto es lo más frecuente. El tejido tiroideo ectópico se puede detectar mediante gamografía tiroidea, ¿verdad? Y es lo que les comentaba. Esto es lo más usual. Yo solamente he visto 2 pacientes ya grandes con esta tiroides ectópica que se ve justo en la base de la lengua y se ve como un tejido como con muchos vasos, como si fuera un hemangioma. Entonces a veces dicen, es un hemangioma, es un tumor lingual, es parte de la lengua. Realmente el tejido es muy, muy diferente y está muy vascularizado. Entonces, si ven o se topan algo así, pues es una tiroides ectópica, ¿verdad? Y bueno, esto es como se vería en el gamagrama de tiroides, ¿verdad? Cómo se ve la captación en la base de la lengua. Y bueno, esto está asociado con alteraciones en algunos genes, los más estudiados son definitivamente esos, ¿verdad? Y puede ser familiar o ser esporádica. En cuanto a la dishormonogénesis, pues no los voy a aburrir con toda la cascada de hormonas, pero lo importante es que hay transportadores del yodo que lo meten a la célula, ¿verdad? Por otra parte, hay formación de tiroglobulina. Esta pendrina es un transportador, lo que hace que transporte el yodo afuera de la célula. Junto con la tiroglobulina se une a la tiroglobulina y forman las hormonas tiroideas. Al estar formadas las hormonas tiroideas, entran a la célula para ser expulsadas por este transportador. Entonces, cualquier alteración a nivel de estos pasos puede ocasionar dishormonogénesis, que afortunadamente les digo, pues es raro, pero sí nos llega a pasar en algunos pacientes. Dato importante, al hacer la historia clínica, yo voy a sospechar una dishormonogénesis si encuentro consanguinidad y si mi paciente tiene bocio, por lo tanto es súper importante palpar el cuello de los niños. A veces es difícil porque los bebés no tienen cuello, ¿verdad? Y a veces batallamos, la forma es
inclinarlo para poder tocarle su cuello, pero a veces lo pasamos desapercibido porque nos interesan otras cosas de la exploración, pero es muy importante sí revisar el cuello. Aquí vemos un bebé con bocio, ¿verdad? La forma es ponerlo así para poder observar bien el cuello, pero sí realmente es notorio cuando un bebé tiene bocio. El hipotiroidismo congénito transitorio puede estar ocasionado, que son aquellos bebés que salen positivos en el tamiz, que les damos hormona tiroidea, pero en algún momento la vamos a dejar. Como quiera, siempre hay que decirle a los papás que es de por vida, ¿verdad? Porque luego se quedan con falsas ideas y entonces hay que decir que es de por vida. Este hipotiroidismo puede ser por deficiencia o exceso de yodo, que es el sustrato para la formación de hormonas tiroideas. Esto sucede en 5 a 10% de los niños tamizados y en 15 a 20 de los bebés prematuros. En ellos sucede más frecuente porque ellos tienen mayores requerimientos de yodo que los bebés de peso normal. La tiroides fetal es sensible al efecto inhibitorio del yodo y bueno, en este caso, por ejemplo, estas son las causas de que el hipotiroidismo sea transitorio. Por eso hacer la historia clínica nos da mucha luz en relación a esto. El exceso de yodo materno, el uso de medicamentos antitiroideos o antisépticos con yodo, que ya casi no se usan precisamente por lo mismo, algunos medicamentos como la dopamina, la amiodarona, que pueden afectar el metabolismo de hormonas tiroideas y eso finalmente culminar en la alteración del perfil tiroideo del tamiz. Y finalmente el paso de anticuerpos bloqueadores de TSH en el caso de la mamá ser portadora de una patología tiroidea. Y generalmente la mutación más encontrada es la mutación de Duox X2. Y bueno, estos bebés como quiera, aunque ya el hipotiroidismo es transitorio, le quito el tratamiento, tienen que tener una vigilancia continua, ¿verdad? Seguimiento a largo plazo. Punto importante, estos pacientes tienen un 10% de malformaciones, además de padecer su hipotiroidismo congénito. Las más frecuentes son a nivel cardíaco, por lo tanto siempre hay que estar como al pendiente de esas alteraciones. Pero también puede haber alteraciones en riñón, tubo digestivo, sistema esquelético. Hay dificultades en la función cognitiva. Esto generalmente puede suceder cuando el hipotiroidismo, digamos que era desde inútero, que la mamá también esté hipotiroidea, eso puede también pasarles a los pacientes. Incremento del riesgo de daño auditivo, es por eso que les hago énfasis en la realización del tamiz auditivo. El INP, en su estadística, dice que 24% de sus pacientes tenían hipotiroidismo asociado a síndromes genéticos o a otras malformaciones. A lo mejor no es lo más común, pero es importante sí revisar todo para detectar este tipo de problemas en los bebés. Y bueno, esta es una bebita que tiene un hipotiroidismo congénito y como ven, notamos el abdomen prominente, la hernia umbilical, la macroglosia, la facies que nosotros le denominamos tosca porque están como hinchados, son niños muy tranquilos y si usted le pregunta al papá, el hombre no llora, doctora, es bien bueno, ¿verdad? Está estreñido, pero es bien bueno, o sea, no da problemas. Ya cuando se los cambiamos, doctora, mejor me gustaba más cuando no tenía hormona tiroidea, ¿verdad? Entonces son hipotónicos, ¿verdad? Es otro dato muy importante. Tiene la fontanela posterior permeable, más de 5 milímetros. Este es otro caso y es lo mismo. Ictericia prolongada es otro dato importante de los pacientes. Aquí vemos, aquí es característica la facies tosca, ¿verdad? Igual, paciente ictérico con macroglosia, llanto ronco, edema. Entonces, cuando la glándula tiroidea sufre porque no hay hormona tiroidea y no le damos tratamiento, sucede lo siguiente, a lo cual le llamamos el cretinismo. El cretinismo es aquella alteración ocasionada por el hipotiroidismo cuando no reciben tratamiento y como saben, los chicos tienen retraso mental, tienen alteraciones en la talla, alteraciones psicomotoras importantes en el peso, en el cabello. Entonces, por ejemplo, esta paciente aquí no tenía tratamiento y si se fijan, el color de la piel pálido porque ocasiona anemia, ¿verdad? Importante. El cabello ralo, escaso, su facies tosca, la macroglosia, el abdomen prominente y esta es después de 3 meses de tratamiento. Estos pacientes llegaban hace mucho, ¿verdad? No los veíamos, ahora los estamos viendo porque de repente los papás ya no los llevan a tamizar. Yo no sé si recuerdan, bueno, yo cuando estudié medicina hace muchos años, el tamiz se hacía de cordón umbilical, entonces había una cobertura del 100%, por lo tanto no veíamos estos niños, hay una disculpa que no,
no veíamos estos niños, pero ahora que el tamizaje depende de que el papá lo lleve a tamizar, es cuando estamos o nos están llegando estos pacientes. Hace unos meses tuvimos una nena en el hospital materno que llegó por un derrame pericárdico. Tenía 5 años y tenía la talla de un niño de 1 año, muy insuficiente, era hipotiroidea, pero como los papás son de Veracruz, se la trajeron para acá, no le dieron seguimiento y al momento de estarle estudiando por el derrame pericárdico, pues nos dimos cuenta que era hipotiroidea, entonces recibió tratamiento y ahorita está de verdad muy cambiada, aunque tiene su retraso psicomotor y su alteración de la talla, ¿verdad? Pero eso se va recuperando. Y estos son los cretinos que nosotros le llamamos, ¿verdad? Tienen talla muy baja, alteraciones óseas, el abdomen prominente, anemias, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vemos un niño hipotiroideo y uno que no, y vean la diferencia, cómo su cara está edematosa, su facies es tosca, su nariz edematosa, grande, hinchada. Y bueno, aquí vemos cómo mejora el tratamiento a los pacientes, ¿verdad? Con levotiroxina. Entonces, cuadro clínico, les pongo en rojo los síntomas más frecuentes. Fíjense que antes del tamiz, los pediatras les enseñaban, bueno, esta es la clínica y había escalas porque tú tienes que diagnosticar al paciente con hipotiroidismo. Si lo sospechas, le tomas el perfil tiroideo. Entonces, resulta que solo un 5% de los niños que nacen con hipotiroidismo tienen síntomas. Entonces, no se diagnosticaban, ¿verdad? Entonces, por eso el tamiz ha venido a mejorar bastante el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuadro clínico, fontanela posterior mayor a 1 centímetro, fontanela amplia, ictericia más de 7 días, piel seca o moteada, hernia umbilical, distensión abdominal, hipoactividad y somnolencia, que les digo que son muy tranquilos, hipotermia, constipación, la fascia es tosca, succionan débil y tienen lentitud en la ingesta, el llanto es ronco y de poca intensidad, llegan a tener bradicardia y la macroglosia pues característica. Y como les digo, solo un 5% tiene este cuadro clínico al nacer y son los niños que tienen un hipotiroidismo severo o inútero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues con la historia clínica, ¿verdad? Si la mamá tiene enfermedad tiroidea, si tuvo bocio, ¿verdad? Si hay alguna alteración genética conocida en la familia, si hay una tiroiditis autoinmune, si hay el dato de consanguinidad para sospechar en una dishormonogénesis, los resultados a la exploración física, como ya vimos todos los signos y síntomas del paciente, los hallazgos del laboratorio, ¿verdad? Primero es el tamiz. El tamiz surgió alrededor de los 60 y ya en México se instaló tiempo después y la guía de práctica clínica lo hace ya universal y obligatorio para todos los recién nacidos. Entonces, primero hago el tamiz y tengo que confirmarlo con un perfil tiroideo. También es útil realizar la tiroglobulina, perdón, la tiroglobulina es un marcador de tejido tiroideo, así que si tuviéramos tiroglobulina de 0, ese paciente tiene una agenesia tiroidea, ¿verdad? Y bueno, el gamagrama, el ultrasonido y la radiografía lateral de rodilla. El gamagrama nos sirve para localizar la glándula, ¿verdad? Pero ningún estudio es imprescindible, digamos que no tengo que esperarme a los estudios para yo iniciar el tratamiento en el paciente. El estudio puede esperar porque finalmente lo más importante es empezar el tratamiento lo más pronto posible. Y bien, el ultrasonido también es muy útil, pero se necesita alguien capacitado con un transductor pequeño para poder ver la tiroides en un bebé recién nacido, pero finalmente son de ayuda. Yo generalmente me espero a que estén un poquito mayores para poder hacer los estudios de localización, ¿verdad? No de entrada hago ni gamagrama ni ultrasonido, más bien la pura tiroglobulina y el perfil tiroideo. Y bueno, la radiografía lateral de rodilla nos sirve porque al nacer están presentes núcleos de osificación de la rodilla y el no tener el núcleo de osificación de la rodilla o que estuviera más pequeño nos habla de un hipotiroidismo severo o inútero, que la mamá también estaba hipotiroidea y estos son los niños que de entrada tienen alguna alteración psicomotora, ¿verdad? A lo mejor problemas de aprendizaje, de lenguaje, con las matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, y vemos la rodilla, ¿verdad? Donde la rodilla no tiene núcleos. Normalmente se debe de ver el núcleo de la rodilla y aquí no hay, es un hipotiroidismo severo, inútero. Y aquí este es el ultrasonido y cómo se ve en un corte transversal la tiroides. Si se fijan, aquí se ve el óvulo, el istmo y el otro lóbulo, ¿verdad? Entonces, imagínense que en un bebé pues es muy difícil ver la tiroides y con los transductores habituales no se puede ver, tiene que ser un transductor pequeño y la persona que lo hace tiene que tener experiencia, ¿verdad? Para poder interpretar el
el estudio. Y pues finalmente la gamografía. Por ejemplo, aquí vemos una tiroides ectópica, esto es lo normal y esta es una hipoplasia tiroidea. Y bueno, la norma oficial, como ya les había comentado, la de 1993 establece que el tamiz neonatal es obligatorio en todos los centros de atención materno-infantil entre el tercer y quinto día de vida en sangre extraída por punción de talón. Y como les comentaba, el único problema con esto es la cobertura. Si no les explicamos a los papás desde antes la importancia que tiene el tamiz, pues no los llevan. Y si no los llevan, los diagnósticos se hacen de forma tardía y el pronóstico de sus pacientes pues no es tan bueno. El tamiz es universal. La muestra tiene que ser obtenida de sangre de cordón o punción del talón del recién nacido después de las 36 horas de vida. Estos son los valores normales de acuerdo a los días. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre hacerle el tamiz a las primeras horas de nacido, lo que va a pasar es que me lo va a reportar como positivo. ¿Por qué? Porque la TSH normalmente el primer día de vida sube hasta 50. Entonces, si yo lo hago el primer día, me va a reportar probablemente una falsa elevación, ¿verdad? Por eso el tamiz tiene que hacerse entre el tercer y quinto día de preferencia para evitar esas confusiones a la hora de interpretar el resultado. Para los niños de pretérmino, que son estos de menos de 33 semanas de gestación, o bien para los que pesan menos de 2,500, ya sea enfermos críticos o bien gemelos, se tiene que realizar una muestra, una segunda muestra. ¿Por qué? Porque los prematuros tienen un retardo en la elevación de la TSH, igual el crítico enfermo. Por lo tanto, todos estos tipos de pacientes se tienen que repetir la muestra aproximadamente a los 15 días de vida, ¿verdad? Para identificar esas elevaciones tardías en estos pacientes y poder dar tratamiento. O sea, si yo tengo un prematuro y su primer tamiz sale normal, pues no me puedo fiar de eso, tengo que repetirlo, ¿verdad? Porque si no se me va a escapar el diagnóstico en ese paciente. Limitaciones del tamiz, los falsos negativos. ¿Qué da falsos negativos? La inadecuada recolección de la muestra. Que el papel filtro se haya humedecido y no sirve para absorber la sangre y ya por eso no lo leyeron. La cantidad excesiva o insuficiente de sangre o que se salgan de los bordes de los círculos al momento de tomar el tamiz. Los anticoagulantes. Las fallas técnicas en el llenado de la tarjeta. Si estaba muy húmedo en el lugar donde lo almacenaron, ¿verdad? Si estuvo mucho tiempo almacenado, ¿verdad? La administración de esteroides o dopamina al niño, porque como les comenté, esos dos medicamentos alteran la TSH y por lo tanto me puede dar un falso negativo. La elevación tardía de la TSH, que es lo que ya comentábamos, sucede más que nada en los niños prematuros, ¿verdad? En los de retardo de crecimiento intrauterino, algunos síndromes genéticos. Aquí entra los niños con síndrome Down. Si yo tengo un niño con síndrome Down, el tamiz sale normal, tengo que como quiera hacerle una segunda muestra por la elevación tardía de la TSH. Y bien, aquellos pacientes que lo transfundieron, ¿verdad? Y ya no pude tomar el tamiz, lo tengo que tomar después, porque si lo tomo va a haber una elevación tardía de la TSH. Y bien, administración de drogas, como ya lo comentamos. Y hay falsos positivos de repente, que son los anticoagulantes y el síndrome Down. El síndrome Down tiene un 30% de probabilidades, los niños de síndrome Down, de desarrollar hipotiroidismo a cualquier etapa de su vida. Entonces, a veces algunos niños tienen una elevación muy pequeñita de la TSH, que es como propia del síndrome Down, no requieren tratamiento, más bien hay que vigilarlo. Y si se eleva, entonces sí dar tratamiento, ¿verdad? Porque sí es parte o forma parte del síndrome Down. Y bueno, este es como hacen actualmente el tamiz y cómo es el algoritmo diagnóstico, ¿verdad? El análisis de tamiz, si yo tengo más de 20, ¿verdad? Hago la confirmación, el estudio positivo y hay que comenzar tratamiento con levotiroxina si está arriba de 20. Si está entre 10 y 20, es dudoso, por lo tanto tengo que tomar una segunda muestra y ahí decidir si realmente mi paciente requiere tratamiento o no. Y si es menos de 10, ese paciente es negativo y así nos lo dicen en el tamiz, ¿verdad? Positivo, negativo y nos ponen los rangos. Bueno, arriba de 20 siempre es positivo y como quiera hay que confirmar el diagnóstico. Porque acuérdense que el tamiz no es diagnóstico, simplemente me dice, es probable que el paciente tenga esto, por lo tanto sí hay que confirmarlo. Y bueno, si mi paciente tiene arriba de 20 su TSH, en tiempo y forma, le tengo que hacer un perfil tiroideo. ¿Qué voy a encontrar en mi perfil tiroideo? La TSH va a estar alta y mi T4 libre baja, ¿verdad? Así es como yo diagnostico o confirmo que mi paciente tiene un hipotiroidismo congénito. Y empiezo el tratamiento lo más pronto posible para mejorar el pronóstico de ese paciente.
Y bueno, aquí lo de la gammagrafía, como les digo, yo estudié en la 25 y en la 25 quienes hayan estudiado o pasado por ahí, ellos nace el bebé y le hacen gammagrafía inmediatamente. No hay ultrasonido, es gamagrama, ¿verdad? Ellos tienen el recurso, pero por ejemplo, yo que trabajo en el hospital materno, los pacientes no tienen recursos, pero eso no impide que yo desde el tratamiento, a pesar de que no sepa cuál es la condición del bebé, si tiene dishormonogénesis o ectopia, de ahí me voy por la estadística, ¿verdad? Pero nos sirve para ver si hay captación sublingual, que sería una tiroides ectópica. Si no hay captación de tiroides, ¿verdad? Ahí hay que hacer un ultrasonido, porque a veces la captación se va alterada por algunos medicamentos o los anticuerpos bloqueantes. Y bien, si tiene una captación normal o aumentada, hay que determinar la tiroglobulina. Si está indetectable, puede ser una tireosis o dishormonogénesis. Y bueno, esas imágenes ya se las puse. Ahora, ante la sospecha de que mi paciente tiene hipotiroidismo, debo de empezar el tratamiento. Entonces, entre más pronto empecemos el tratamiento, el riesgo neurológico de ese bebé es menor. El tratamiento para el hipotiroidismo congénito es con levotiroxina oral en ayuno por las mañanas, porque la verdad hay muchas teorías. Luego hay quien dice, no, pues que se lo den en la noche. No, pues a cualquier hora está bien. Realmente no. El tratamiento va en ayuno, en la mañana. La dosis inicial es de 10 a 15. Y si se fijan, a veces es una dosis alta, pero es una dosis alta para normalizar lo más pronto posible esa T4 libre que está disminuida en ese paciente para mejorar el pronóstico de ese paciente. Después vamos a ir ajustando conforme los perfiles tiroideos. La presentación de la levotiroxina en general, digamos la genérica, la que tenemos en la institución es de 100 microgramos, no hay más. Fíjense que por ahí se está desarrollando ahora la líquida. Todavía no sale y todavía no sabemos la eficacia que tenga, va a salir apenas, pero desde siempre hemos utilizado la tableta. Hay 2 o 3 marcas comerciales por ahí que ellos sí tienen dosificaciones de 25, 50, 75, hasta 200 microgramos. Pero en general utilizamos esta en las instituciones y ya nada más le decimos al paciente cuál es la dosis que le toca. Por ejemplo, aquí un niño de 3 kilos, la dosis a 12 miligramos kilo día sería un cuarto de tableta de lunes a jueves y media tableta viernes a domingo. Luego las mamás llegan al consultorio y me salen, doctora, viene el TikTok que si yo parto la tableta ya no funciona. Pues no, ¿verdad? Sí funciona. Y nos lo dicen los exámenes de laboratorio, por eso es el seguimiento del paciente. Pero bueno, se salen con cada cosa las mamás que a veces sí nos sacan de onda. Fíjense, este dato es bien importante. Se pierden 2 puntos de coeficiente intelectual por cada semana de tratamiento de retraso de ese paciente. Por lo tanto, entre más pronto empecemos el tratamiento, a ese paciente le va a ir mucho mejor. Y bueno, el tratamiento hay que, obviamente, monitorizar a ese paciente. Y fíjense que me ha tocado luego de todo. Hay por ejemplo, a veces que le dicen al paciente, pues diluye la tableta en agua y dáselo con una jeringa, pero resulta que la tableta no se disuelve bien en el agua, se quedan restos en la jeringa y el paciente no le damos la dosis que realmente queremos darle. Por lo tanto, la indicación o cuando vayan a indicar una hormona tiroidea es partir la tableta de acuerdo a la dosis que le toca, moler la tableta, ponerle agua o leche materna si es bebecito y dársela en una cucharita de metal porque ahí no se pegan los restos de la tableta y aseguramos que le estamos dando la dosis correcta, ¿verdad? Y luego la mamá le digo, a ver, ¿qué dosis están dando? No, pues mire, parto una tableta en 5 pedazos y eso lo diluyo en 7 y le doy 1.5 y yo, ya me perdí. Entonces lo ideal, igual si yo me pierdo, pues ellas también. Entonces lo ideal es como ser más prácticos y más fácil la dosificación para los pacientes. En general, cuando yo tengo un paciente hipotiroideo y lo estoy monitorizando, mi TSH debe estar en, digamos, la mitad inferior del valor normal de acuerdo a la edad, que ya les pasé como quiera, ahí está la plática, ahí están los valores de referencia, y mi T4 libre debe estar en el rango superior normal de acuerdo a la edad. Entonces, ahí nos guiamos nosotros de acuerdo a las edades para normalizar al paciente y tener los exámenes perfectos para su buen desarrollo psicomotor. Y bueno, ahí están los valores normales. Como les digo, allá para pretérmino, hay muchos estudios en prematuros porque decían antes, no, es que los prematuros hay que hacer otro corte, ¿verdad? Porque ellos tienen diferentes números. Entonces, han salido artículos en relación a eso, pero hasta ahorita lo que hacemos es repetir el tamiz a los 15 días y ya con eso hacemos la valoración de ese paciente. Y bueno, hay artículos que mencionan la liotironina. La liotironina es la T3 y de repente hay alguien novedoso que pues
da esos tratamientos o los sugiere, pero realmente las guías dicen que el tratamiento es con levotiroxina, ¿verdad? No con liotironina. La liotironina generalmente se reserva para paciente con resistencia a hormonas tiroideas, que es sumamente raro. Yo nunca he visto un paciente con esto, pero bueno, esa es la indicación actual. Y bueno, el seguimiento, esto es como hacemos el seguimiento. Normalmente yo tengo un paciente con hipotiroidismo severo, lo tengo que citar a las 2 semanas después de iniciar tratamiento para ver que la T4 libre ya esté en rangos normales. Y de ahí, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, 6 meses, vigilando precisamente el crecimiento, como ya lo vimos ahí, el desarrollo neurológico, la audición, oftalmología, dismorfias, malformaciones. Y otra cosa que me he topado mucho es que los niños tienen alteración del esmalte. Entonces, casi todos los mandamos a odontología pediátrica, ¿verdad? Para control y seguimiento. Y bueno, son factores pronósticos para un desarrollo subóptimo. La agenesia tiroidea, porque los bebés no producen nada y generalmente es un hipotiroidismo severo desde inútero. La edad ósea muy retrasada, es decir, no encontrar el núcleo de osificación en rodilla también es un factor de mal pronóstico. Niveles de T4 menos de 2 al diagnóstico, el lapso de tiempo prolongado para normalizar la TSH, es decir, a veces empezamos con dosis pequeñas, pues porque nos da miedito a lo mejor al principio el paciente o ver que no nos pasemos, pero realmente la dosis inicial es alta porque hay que normalizarlo lo más pronto posible. El inicio de tratamiento después de la segunda semana de vida, ¿verdad? También es un factor de mal pronóstico porque ya les dije lo que pierde de coeficiente intelectual. 4 más episodios de TSH arriba de 5 en los primeros 3 años de vida, porque ya les dije que es el periodo en el que se forma o termina de desarrollarse el cerebro. Y bueno, conclusiones. El hipotiroidismo congénito es una causa prevenible de retraso mental y es de suma importancia el diagnóstico, pero el tratamiento precoz es imprescindible. El tamiz neonatal tiene una recomendación universal y permite identificar la mayoría de los pacientes afectados, porque dijimos que solo el 5% de los niños tienen manifestaciones al nacer, pero igual siempre tenemos que estar al pendiente porque, como les dije, de repente no se tamizan y como esta niña llega con el derrame pericárdico, su fascia es tosca y pues debemos de escarbarle, ¿verdad? De buscar. En todos los pacientes se debe buscar malformaciones, sobre todo ya les dije a nivel cardíaco o bien auditivo, por lo tanto hay que hacer el tamiz auditivo. El retraso de tan solo una semana en el inicio sustitutivo tiene efectos negativos en la cognición y siempre hay que decirles a los papás, ¿verdad? Para que ellos estén al pendiente. A veces nosotros somos como muy buenos con los papás porque no queremos asustarlos de que, ay, mire, es un niñito que puede estar. No, la verdad es que si no le dices, va a quedar retrasado mental, si tú no le das el tratamiento, es la mejor forma de que ellos lo lleven a control y de verdad le den su medicamento como debe ser. Si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan, pues esta enfermedad provoca muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso, del crecimiento y de la pubertad. A nivel de la pubertad, por ejemplo, un hipotiroidismo no tratado ocasiona pubertad precoz. Entonces son niñas que se quedan de una talla muy bajita, ¿verdad? Con ya pubertad precoz. Así que requieren además tratamiento para su pubertad precoz. Y bueno, pues esto es todo y quiero que se lleven este mensaje. Sin hormonas no hay neuronas. Entonces es bien importante empezar la levotiroxina en el momento que ustedes sospechen que el paciente tiene. O si no tiene tamiz, siempre interrogar, porque a veces se nos pasa interrogar, oiga, ¿lo tamizó? No sabemos, siempre interrogar, lo tamizó. Y ya sea alguna alteración como las que vimos de disfunción de hormona tiroidea, pues solicitarle su perfil tiroideo, ¿verdad? Y como quiera, ustedes saben que siempre estoy abierta si tienen algún caso, alguna duda. Yo no sé si todos tengan mi teléfono, pero se los podrá pasar la doctora Lluvia o mi correo. De verdad, a cualquier hora, para cualquier paciente, estoy a sus órdenes. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿A los cuantos años de vida recomienda hacer un perfil tiroideo? De hecho, ellos son desde los 15 días de vida, ¿verdad? O sea, ellos es imprescindible que tengan el tamiz, pero además del tamiz hay que repetirlo a los 15 días y siempre estar monitorizando la función tiroidea, porque parte del síndrome Down, ellos tienen un 30% de riesgo de tener alteraciones en la tiroides y eso puede ser a cualquier etapa de la vida. ¿Cuánto tiempo posterior a una transfusión sanguínea se toma un nuevo tamiz? 15 días. Hay artículos que dicen una semana, pero 15 días está bien. Obviamente, entre menos nos tardemos, mejor para el tratamiento. Si no hay nada, pues muchas gracias. Espero que no los haya aburrido tanto.
Bueno, doctora, pues de parte del Colegio de Pediatría de Reynosa, agradecemos